Muy buenas tardes. En el marco de la Sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales organizada por el COMEXO, contamos con la presencia del doctor Adrián Galindo, quien nos dará la conferencia Inclusión, Exclusión en la construcción de la ciudadanía en México. Adelante, doctor Galindo. Bien, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Voy a proyectar lo que es el tema de la conferencia. No sé si ya se esté viendo ahí. Aún no, todavía no. No. ¿Todavía no? ¿Cómo le...? En compartir. A ver, permíteme. Está compartir Está compartiendo tu pantalla, me parece. en la parte de abajo. En la parte de abajo hay una flechita verde, como Ah, sí, ahí está. eso es. No sé si ya... No, sigo. Ahí está. No sé si se está compartiendo. Todavía no. Todavía no. Déjame checar aquí la configuración. Grabación. Muy bien. Estamos, ¿verdad? Sí. Bien, en esta ocasión voy a tratar el tema de lo que es la inclusión y exclusión en la construcción de la ciudadanía en México. Bueno, para poder realizarlo, necesito establecer lo que es el marco teórico conceptual que me ha llevado a establecer que en México existen dos tipos de ciudadanía y que esto tiene que ver con la posibilidad de ejercer o no los derechos sociales que existen. Básicamente les voy a hablar de cómo se construye esta afirmación, para lo cual voy a pasar a lo siguiente. Bueno, en México, igual que en todas las sociedades contemporáneas, el Estado es quien establece el orden social, es decir, el orden político antecede al orden social. Eh, y el orden, a su vez, ese orden político está fundado en la filosofía contractualista que heredamos de Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Según esta versión, la sociedad se funda a partir de un contrato que se establece entre hombres libres, ¿sí? Entonces, el contrato social, que es una metáfora, como aquí establezco, fundamenta la racionalidad del orden social, que a su vez va a dar origen a esta idea de que todos los miembros de la comunidad gozamos de una libertad y de una igualdad que compartimos, ¿sí? Entonces, esto es un elemento discursivo, es decir, una construcción eh, teórica y filosófica que va a dar pauta a que se organicen las modernas sociedades con base en esta idea del contrato, ¿no? De una reciprocidad entre los seres humanos que nos permite vivir en sociedad. Entonces, lo que aquí afirmamos es de que al mismo tiempo que estos principios de la ilustración que dieron origen a las sociedades modernas y al Estado moderno, que lo organiza, eh, es por un lado una ficción, pero que además, al generar una igualdad entre los ciudadanos, a su vez crea un mecanismo de inclusión y exclusión. ¿Inclusión en qué sentido? En el sentido de que vivimos en un estado de derecho donde todos los seres humanos gozamos precisamente de estas libertades y de estas seguridades que va a dar el Estado.
¿Exclusión en qué sentido? Que esto que llamamos miembros de la sociedad o em, individuos que se encuentran dentro del Estado, los griegos le llamaban la polis, los romanos le llamaban las civitas, es decir, todos los que tenemos carácter de ciudadano, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución, también implica que hay otros que no van a ser ciudadanos, aunque habiten en el propio Estado, ¿sí? Entonces existe una tensión histórica en todos los estados modernos, todas las sociedades modernas, donde eh, hay individuos que van a carecer de este estatus de ciudadano. Los débiles mentales, los extranjeros, durante mucho tiempo las mujeres, los niños. Eh, entonces, digamos, esta carta constitucional, esta ley fundamental, al propio tiempo que nos otorga la libertad, la igualdad, también implica la exclusión de otros que están ahí, ¿no? Entonces existe, por un lado, esta fundamentación de lo que va a ser la soberanía de los estados, es decir, que el poder reside originalmente en el pueblo, y esto que llamamos el pueblo, pues no todos los que se encuentran en un lugar pertenecen a lo que llamamos el pueblo o tengan la calidad de ciudadano. El principio de soberanía es el que le va a dar legitimidad al poder político. Bueno, eh, a lo largo del tiempo, lo que ha venido presentándose es precisamente una batalla por saber quién se encuentra incluido y quién se encuentra excluido. Eh, Esto no necesariamente se desarrolla solo en el aspecto jurídico, sino que tiene que ver con las luchas sociales. En ese sentido, por ejemplo, un autor como Seymour Marshall establece que a lo largo del tiempo, en los estados modernos, se han generado tres tipos de derechos. Los derechos civiles, que son los primeros derechos, las libertades, la libertad de creencias, la libertad de la propiedad, la libertad de circulación, etcétera. Después van a aparecer los derechos políticos y estos derechos políticos corresponden a precisamente la legitimidad del poder político, de quién gobierna y en nombre de quién lo hace, ¿no? Antiguamente el rey reinaba por mandato divino, es decir, quien le otorgaba la legitimidad al rey, al monarca, era Dios o la iglesia en este caso, pero en las sociedades modernas esta legitimidad de quién gobierna la tiene el representante del pueblo, ¿sí? Entonces, quien gobierna es eso, es un mandatario de la voluntad popular. Finalmente, Marshall nos habla de un tercer tipo de derechos que nos otorga una ciudadanía de carácter social. Esta ciudadanía de carácter social está establecida por las luchas de los trabajadores por alcanzar derechos de tipo colectivo, ¿sí? El capitalismo, al entrar en una fase de industrialización, generó grandes unidades productivas, las fábricas, donde empezaron a laborar eh, muchísimas personas que, aunque tuvieran los derechos civiles y los derechos políticos, no influía de una manera determinante en su manera de vivir. Lo que la clase social del proletariado necesitaba eran derechos de organización como la huelga, derechos de frente a los trabajadores como los aumentos salariales o derechos que en un momento va a definir el propio Estado, que es lo que los sociólogos que analizan esos problemas establecen como el paso del Estado liberal al Estado benefactor o al Estado interventor, ¿sí? Es decir, el Estado es el que va a garantizar otro tipo de derechos englobados o agrupados en lo que conocemos como la
seguridad social, ¿sí? Es decir, los sistemas de cesantía, de las pensiones, la seguridad pública, la seguridad, perdón, en salud, el derecho a la educación, etcétera, que son bienes que va a eh, otorgar el Estado. Y hablando precisamente de estos bienes públicos, nosotros vemos que también dentro de este apartado y sobre todo a partir de este apartado, lo que tenemos es que para garantizar los derechos del tercer tipo, los derechos sociales, estos están indisociablemente ligados a la parte económica, ¿sí? Es decir, aunque el contrato social establece, por ejemplo, una relación obrero-patronal o entre capital y trabajo legal, es decir, tiene que haber un contrato para trabajar. El, el, la idea de ciudadanía solo se ejerce a partir precisamente de laborar, es decir, la clase trabajadora adquiere sus derechos a partir de tener esa condición de trabajador. En caso de que no lo tenga, se genera un mecanismo de exclusión. Es decir, hay que el derecho al aguinaldo, a las vacaciones, a el reparto de utilidades, que entran en toda esta categoría de derechos sociales o bienes públicos, solo se puede ejercer a partir de tener un trabajo. ¿Y qué pasa con los demás? Pues quedan precisamente excluidos de esta situación de poder obtener o de llevar, ejercer sus derechos sociales, ¿sí? Entonces ahí tenemos volvemos a ver el mecanismo de inclusión y exclusión, que en países como el nuestro van a tener el agravante, por ejemplo, de que aunque el artículo 123 de la Constitución marca o establece estos principios y la Ley Federal del Trabajo también lo impone, lo que pasa en el sistema económico es que aunque ha habido grandes avances en lo que el autor que estoy tomando como referencia, que es Boaventura de Souza, maneja como la socialización de la economía, es decir, la colonización de lo social dentro de la economía de mercado. Eh, en México esto tiene una fuerte problemática porque en la práctica, aunque las personas trabajen, eh, pueden estar excluidas de sus derechos laborales, ¿no? Me estoy refiriendo al trabajo informal, el trabajo informal que si bien no paga impuestos, que si bien no establece un compromiso como con estos organismos tripartitas como el Seguro Social, eh, para, digamos, garantizar las pensiones, el cuidado de la salud, etcétera. Eh, También queda fuera, digamos, que tenga cualquier posibilidad de acceder a una jubilación o a una pensión, que pueda tener la protección sobre accidentes, sobre enfermedades, sobre inclusive vejez y cesantía, ¿sí? Entonces, los bienes públicos, aunque están garantizados constitucionalmente, aunque se ejercen en partes, en una parte sustantiva del trabajo y de las relaciones obrero-patronales, en realidad, en la práctica, solo operan para un tipo particular de población, ¿sí? Por aquí ya hablo un poco más de que entonces la protección, por ejemplo, la jornada laboral, las condiciones de trabajo, etcétera, solo operan para el trabajo formal. En el caso particular, por ejemplo, de las instituciones encargadas de otorgar la seguridad social en México, bueno, pues no funciona así, aunque se han generado mecanismos, que es ya digamos, la parte del tema, central del tema, que el Estado ha generado mecanismos, digamos, paliativos para atender a este tipo de población,
¿sí? En el caso particular de la salud, por ejemplo, del Seguro Social, lo que tenemos es eh, digamos, una modalidad en la cual el propio trabajador puede optar por un seguro voluntario en el cual él da aportaciones sin la mediación del patrón y de alguna manera tener este servicio médico para él y para su familia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otros derechos sociales que el Estado ha visto la manera de generar instituciones que de alguna manera atiendan a esto que es una población no asegurada, pero que le dé un mínimo, por ejemplo, de protección, sobre todo en la cuestión de la salud. En el otro sistema, por ejemplo, en el sistema educativo, eh, nosotros también vemos que en México la inclusión, por ejemplo, de toda la población en el derecho a la educación, pues aparentemente está cubierto, pero también se generan mecanismos de exclusión, porque si bien, por ejemplo, la educación es gratuita, es pública, laica y gratuita, como establece el artículo 3 constitucional, y claro, existen las modalidades para las clases privilegiadas de poder optar por una educación privada. En el caso del ejercicio pleno de los derechos que pueden tener los niños a una educación, estos se ven socavados por las propias condiciones de las familias. Y entonces hay mecanismos de inclusión que permiten que haya menores que asistan a la escuela apoyados con un sistema de becas, ¿sí? Pero las becas son, en este caso, un bien público que se distribuye de una manera aleatoria y que además se establece eh, con criterios que muchas veces dejan fuera a cierta población que requiere ese apoyo, pero que finalmente no les llega, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son ciudadanos de segunda, porque aunque el derecho esté ahí, el mecanismo de exclusión también está operando, ¿sí? Y esta era la idea fundamental de tratar este tema, decir, bueno, jurídica y políticamente, los ciudadanos tenemos derechos que administra el Estado, derechos que han pasado en varias etapas, que digamos el principal, además de tener la posibilidad de elegir o ser electo como autoridad, de gozar de ciertas libertades o como antes se llamaba garantías, ¿no? Que era la creencia, la expresión de las ideas, el tránsito. eh, los mecanismos de exclusión siguen operando hacia este tercer nivel, ¿sí? Porque, y esto hay que verlo así, hay una tensión muy fuerte entre la racionalidad del Estado y la racionalidad del mercado, entre el capitalismo y los estados y sus sistemas de seguridad que no necesariamente cubren toda digamos, la posibilidad de protección para la población, que mientras hay sectores que están protegidos desde el nacimiento hasta la muerte, como es el caso de sociedades como la sueca, este mismo mecanismo tan puntilloso puede generar, por ejemplo, mecanismos de exclusión, ¿no? Como puede ser el caso de los migrantes que, al no ser ciudadanos, al no ser reconocidos en su derecho político básico como miembro eh, de la, eh, de la de la comunidad política, pues finalmente carecen de estos derechos, ¿sí? Y ya vemos que, aunque existe, por ejemplo, estas declaraciones o este sistema de valores que son los derechos humanos, pues los derechos humanos que históricamente se han venido
extendiendo, y eso es parte de lo que hablábamos aquí de la politización del Estado, hasta cubrir aspectos de la vida que antes no se tomaban en cuenta. Ahora el hecho está de que siguen operando mecanismos de exclusión. La conclusión de esto sería que, por ejemplo, en particular en el caso de la salud en México, mientras que hay un detrimento es decir, un mecanismo de exclusión de los incluidos, también hay un movimiento de, eh, de, de inclusión de los que ya están excluidos. Me explico. Por ejemplo, en el sistema de pensiones, las personas que ahora entran a un trabajo formal, el tipo o el sistema de pensiones individualizado que se generó a partir de la ley del 94 hace que tengamos dos tipos de ciudadanos, ¿sí? De primera y de segunda. Quienes tienen o tuvieron la posibilidad de jubilarse con la ley de 1973 que otorga una pensión basado en toda la trayectoria laboral de la persona, en los cambios que hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari al implementar el sistema del ahorro para el retiro, se establece que tú solo vas a recibir como pensión aquello que hayas ahorrado o que se te haya impuesto ahorrar eh, bajo el mecanismo de este sistema de pensiones, ¿sí? Entonces hay dos tipos de ciudadanos, aunque la persona tenga, cuando se pensione, derecho todavía a asistir al IMSS, a ser atendido, a ser intervenido quirúrgicamente, etc. Mientras, por otro lado, en México se está generando mecanismos para incluir a los excluidos, como es el caso de el Seguro Popular, después Insabi, es decir, un derecho a la salud, aún para población no asegurada, y las ayudas, los apoyos que se dan a personas de la tercera edad, que aunque nunca han trabajado, simplemente por tener una edad determinada y ser mexicano, tienen derecho a recibir una renta básica. Y bueno, esto sería más o menos todo lo que tenía que decir acerca del tema. No sé si hubiera preguntas. Creo que están muy claros todos los temas y bueno, con esto podríamos dar por terminado. No sé si quieras agregar algún otro comentario. No, por mi parte sería todo. Bueno, establecer que todo esto tiene una referencia bibliográfica que es de Boaventura de Sousa Santos, que es reinventar la democracia, reinventar el Estado. Y sí sería todo. Y bueno, Muchas agradecer. gracias y dejamos en el tintero sobre el anarquismo y el Estado. Muy bien. Gusto en saludarlos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.